C7 Mediación. Pues regresamos nuevamente con nuestra invitada de lujo, la maestra Mayurena. Nos estaba platicando, maestra, respecto sobre el tipo de acuerdos, el tipo de cómo se trabaja con las personas a nivel de mediación familiar. Para quienes nos acaban de sintonizar, hay que decirles que la maestra Mayurena es especialista en mediación familiar. Ha venido a México a terminar su doctorado en precisamente el área de mediación y está haciendo investigación en México, por lo cual, bueno, es muy interesante su información porque creo que nos tiene información muy fresca y muy actual, ¿no? Maestra, cuando hablamos de convenios en una mediación familiar, ¿qué tipos de convenios existen? Pues sí, como ya íbamos adelantando antes, están los acuerdos que requieren homologación judicial y los acuerdos que no la precisan. Y ahí está la diferencia. La idea es que sean igual de válidos los acuerdos pues, para las partes, pero sí es cierto que hay algunos acuerdos o algunos temas en los que hace falta una homologación judicial. Como decíamos antes, en el caso del divorcio, pues obviamente tiene que pasar por esa homologación judicial, ¿no? ¿A qué le llamamos homologación judicial? Pues a que el juez de alguna manera valide lo que se ha acordado en mediación, que digamos que le dé validez legal al acuerdo. Y obviamente una persona no cambia de estado civil solo porque vaya a mediación, necesita que el juez avale ese acuerdo al que se ha llegado en una mediación. Regularmente en una mediación familiar y sobre todo en particular en la cuestión de los divorcios, ¿qué es lo más frecuente en lo que usted se ha enfrentado cuando está en una situación de esta naturaleza de mediación? ¿Qué son los casos más difíciles? ¿Cuáles son los acuerdos más complejos? Pues yo creo que el tema más complejo es todo lo relativo a los hijos. De hecho, hicimos una investigación en 2011 en la Universidad de La Laguna también, en la que preguntamos qué temas eran los que más preocupaban a las parejas en caso de tener que enfrentarse a un divorcio. Eran parejas intactas, no se habían divorciado, pero les preguntamos, en caso de tener que divorciarse, ¿qué tema es el que más le preocupa? Y ellos nos hablaban de los hijos, de que el tema preocupante por excelencia era todo lo que tenía que ver con ellos. Y seguido de ese, el tema más preocupante era el proceso de divorcio. De alguna manera les preocupaba pues no conocer la terminología, que fueran los abogados quienes tomaran las decisiones o quienes plantearan las decisiones que se iban a tomar y no conocer ellos, no tomar partido en lo que se decida en un proceso judicial. Por eso yo creo que también se hace necesaria la mediación y se hace interesante para todas aquellas personas que tienen pues respeto o miedo a lo que se decida en el proceso judicial, y era algo que preocupaba bastante, la verdad. Estamos hablando de que cuando estamos en una mediación familiar, la posición o las posturas, las técnicas que tiene un mediador deben de ser muy precisas, ¿no? Es decir, ¿qué técnicas o qué habilidades específicamente tiene que tener un mediador familiar? Pues yo creo que, a diferencia de lo que se puede pensar, yo creo que lo importante es que sea espontáneo. Primero, porque lo que se va a dar, el conflicto con el que nos vamos a estar manejando, va a ser diferente con cada persona. Cada divorcio es diferente, cada persona es diferente y el conflicto también va a ser distinto. Unos lo van a llevar de una manera y otros de otra, y no podemos regular o hacer un guión de lo que el mediador tiene que hacer, porque pues tiene que adaptarse a las necesidades de las partes. Yo creo que esa es una de las primeras cuestiones que debe tener un mediador. La otra es que sea responsabilizador, que les haga entender a las partes que el poder de decisión lo tienen ellos y que son ellos quienes van a alcanzar los acuerdos finalmente. Perdón, porque de hecho eso es lo interesante, imagino, de la mediación, ¿no? Que la persona es responsable de su propio proceso, a diferencia del sistema acusatorio, en donde hay una tercera parte que es la que tiene que tomar las decisiones. Yo creo que incluso esto tiene que ver también con una actitud social, ¿no? De que las partes se hagan responsables de su propio proceso. Sí, muchas veces yo creo que cuando las partes llegan al proceso judicial es porque ya ellos no pudieron resolver el problema, se ven desbordados o se ven incapaces de resolverlo. Y en la mediación se les vuelve a dar ese papel, esa capacidad. No, son ustedes quienes pueden hacerlo, son ustedes quienes tienen, de alguna manera, si están ahí es porque compartieron muchos años en común y tuvieron muchas cosas en común, saben cómo resolver ciertos conflictos. Entonces, es devolverles otra vez el papel y la responsabilidad de que sean ellos quienes tomen los acuerdos y de alguna manera que se comuniquen, porque el proceso judicial lo que vemos es que las partes se relacionan con el juez, o en un arbitraje también, ¿no? Las partes se relacionan las dos con el árbitro o con el juez, pero entre ellas no hay comunicación, y en la mediación lo que buscamos es que sí, que sean ellos los que hablen todo el tiempo, ¿no? De hecho, incluso aquí en México hablamos que las querellas se siguen por oficio. Se presenta la querella, se presenta la denuncia
y el documento sigue por sí solo, ¿no? Entonces lo que nos dice es que esto cambia esta mecánica del sistema acusatorio en términos de que ahora las partes se tienen que sentar, tienen que platicar, llegar a un acuerdo, llegar a un convenio, y ya no es un tercer persona la que determina incluso el futuro de sus hijos, porque incluso el juez a veces termina tomando la decisión de algo tan trascendental como los hijos, y a veces no les acuerda correctamente a las parejas y sobre todo al hijo. Así es. Y yo pienso que aunque en los dos tipos de procesos, ya sea judicial o sea la mediación, siempre prima el interés superior del menor, ¿no? En cualquier caso, tanto un juez como un mediador, como un árbitro va a pensar en el interés de ese niño o niña o varios niños, ¿no? Pero la diferencia aquí yo creo que la solución que se va a tomar se ajusta a las necesidades de cada niño en particular, y eso sí me parece una diferencia notable, una diferencia que hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso no es, se decide cómo va a ser la custodia, pues de acuerdo a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es lo que se suele hacer en el proceso judicial. Aquí no. Aquí en mediación vamos a atender a las necesidades de esa familia. Como decíamos, cada familia también es un mundo, cada persona lo es, y cada niño tiene unas necesidades específicas, y yo creo que eso es lo interesante de la mediación, que atienda a las necesidades particulares de cada uno. Y aquí lo interesante, percibo yo, es ver el bien superior del hijo, lo que me dice. ¿Cómo se ve ese bien superior del hijo? O sea, ¿cómo puede observarse? ¿Bajo qué técnica? ¿Qué tipo de exploración? Pues lo que yo veo es que, pues, de alguna manera, si lo que el niño necesita son, pues, cuestiones también relacionadas con los derechos de los niños, ¿no? La idea es que pase el mayor tiempo posible con los dos progenitores, la idea es que cumpla con una serie que tenga las mejores opciones para desarrollarse plenamente, ¿no? Para su desarrollo integral, que decimos. Y si buscamos esto, es verdad que lo buscan los dos tipos, ¿no? Pero el mediador de alguna manera puede usar la estrategia de anticipar el futuro quizá de las decisiones, plantearles a los mediados que si las decisiones que están tomando sirven para ahora y también para largo plazo, hacerles reflexionar sobre esas decisiones, sacarles de la cultura del conflicto y empezar a verlo como la cultura del acuerdo, y que sean ellos mismos quienes se den cuenta. Finalmente son los padres del niño y conocen bien sus necesidades. Es pues a través de preguntas, a través de reflexión, que sean los propios padres quienes se den cuenta cuáles son las necesidades del menor en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con un mediador que tiene una historia de vida particular, donde se enfrenta a una situación de mediación en donde el mediador fue una persona golpeada, abusada, no querida, padres divorciados, y se enfrenta a esa realidad cuando está haciendo la mediación? Esto es importante, o sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo ético que debiera de hacer un mediador frente a ese escenario? Pues yo lo que pienso es que en cualquier profesión una historia de vida anterior marca cómo uno va a intervenir o cómo uno va a trabajar, pero habla mucho de la profesionalidad del mediador, si es capaz de dejar a un lado su experiencia y centrarse en estas personas, porque lo que a él le pasó no tiene por qué ser exactamente lo mismo que está pasando. Y pues si no se ve capaz, entonces quizás sea mejor retirarse del proceso de mediación y dejarle el camino a otro profesional que sí lo pueda hacer, ¿no? ¿Cómo podría detectar la familia que en ese momento se está haciendo esa mediación? ¿Qué podrían hacer los padres en este caso para poder poner un límite y que no el mediador se vaya a intervenir de otra manera emocional en el problema y lo pueda contaminar? Es que yo creo que no es tarea de los padres, yo creo que es tarea del mediador como profesional experto en la materia darse cuenta de hasta dónde puede llegar. Y en un tema en el que no sea capaz, pues yo la verdad que no veo muy profesional, si está siendo afectado por su historia pasada, seguir trabajando. Yo personalmente lo veo así, yo creo que uno también tiene que saber hasta dónde como profesional puede llegar, ya sea psicólogo, sea mediador, sea jurista, da igual lo que sea, hasta dónde puedo pisar ese terreno, ¿no? Entonces pisamos el terreno de la ética. Exacto. Entonces, si hablamos del terreno ontológico, la parte ya ética, filosófica, ¿cuál sería la base filosófica que podría mover o mueve a un mediador? Yo creo que el principio fundamental es el respeto a la intimidad de las personas que vienen a mediación. También, a diferencia del proceso judicial, la mediación es confidencial, como bien sabe. Entonces yo creo que ese es uno de los principios fundamentales, que sea un proceso confidencial en el que las partes son quienes deciden qué quieren contar del proceso, pero el mediador no debe nunca opinar o sacar del contexto de mediación lo que allí ocurre. La otra es el principio de neutralidad, ¿no? El de no tratar de imponer o de proponer
nada, el mediador, al contrario, buscar que se generen alternativas y que las generen las personas, ¿no? que vienen a mediación. También la imparcialidad, yo creo que es algo que debe cultivarse y que debe ver cómo no me puedo poner de parte de ninguno, y en el momento en que lo hago, pues ya me salto la ética y la profesionalidad. Y esas son principalmente, yo creo, las líneas más importantes, ¿no? Y luego lo que decíamos del interés del menor, en todo momento hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que no se nos puede borrar de la cabeza que, independientemente de las medidas que se tomen, tenemos que atender al interés superior del menor, y eso también lo debemos. Aunque pudiera ser una pregunta relativamente obvia, finalmente, ¿cuál es el beneficio de una mediación? Pues yo creo que no es uno, yo creo que son varios. El primero es que podríamos hablar de que las partes se sienten protagonistas y sienten que los acuerdos son de ellos y no impuestos por otra persona, ¿no? Ese para mí es uno de los beneficios principales. Otro es la reducción de la conflictividad y la mejora en el trato entre las personas que están mediando, ¿no? Yo siempre pienso que en un divorcio, siempre pienso, y además estoy segura de ello, ¿no? En un divorcio se rompe el vínculo matrimonial, pero no se rompe la familia, y esto es una idea que a veces no es tan fácil de entender. Pero yo creo que esa es la ventaja también, o la gran ventaja de la mediación, que permitimos que se sigan manteniendo los lazos familiares sin romper la estructura familiar de los hijos que quedan en la pareja, ¿no? Y para mí esa es otra de las ventajas. La otra, pues, el tema de la reducción de costes económicos, temporales. Pues sí, son varias las cuestiones que aporta o que son beneficiarias en la mediación, y yo creo que esas son algunas de las fundamentales. Cuando se elabora el acta o el convenio, maestra, ¿en qué términos se elabora? ¿Qué se le pide a las partes? ¿Qué se le pide en un momento dado al padre, a la madre, e incluso qué se le puede pedir al hijo, ¿no? Pues en el acta lo ideal es que se plasme todo lo que se ha venido trabajando en la mediación. Los términos en los que se elaboran, hay algunos guiones para elaborar ese acta final, hay autores que proponen de alguna manera, se parece mucho también al acta que manejan los abogados. La verdad que yo no soy abogada, pero sí veo similitudes entre el acta del abogado y el acta de la mediación. Y finalmente lo que se le pide es que firmen ese acta como conformidad a todo el proceso. Y sí es cierto, hay un acta inicial y un acta final, y en todo momento lo que se pide es que las partes muestren su conformidad con lo que se ha venido, inicialmente con lo que se va a hablar, y finalmente con lo que se ha acordado hasta aquí. Maestra, pues el tiempo, dicen, el tiempo de televisión es aire, se va rapidísimo. Le queremos agradecer en nombre del programa C7 Mediación, en nombre del Instituto de Justicia Alternativa, su participación en este programa. Muchas gracias. Ojalá otra vez que regrese a México podamos tenerla nuevamente con nosotros. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por invitarme. C7 Mediación.